una ecuación que debemos entender los uruguayos si pretendemos entender la gravedad del asunto de este gobierno como un modelo populista. Es un modelo populista que está instalado desde las estrategias llamadas revolucionarias por el Foro de San Pablo para arribar a ese modelo político de Estado que es el socialismo del siglo XXI. ¿Cómo están todos ustedes? Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos, por estar siempre con mucha atención, esa disposición, bueno, a estudiar, a escrutar, a escudriñar lo que acá vamos diciendo, de este programa que es un programa de Libertas, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, libertas.uy. Tenés ahí una web impecable con una enorme cantidad de material digno de ser considerado ya material de estudio, de investigación y de colección. Las fichas son más de 10 fichas vinculadas a la guerrilla Tupamar, aquel periodo de Guerra Fría, por ejemplo, Uruguay en aquel momento, la situación política de Uruguay, la situación política, económica, la situación mundial. Tenés otro ciclo de fichas que creo que están en el orden de las 16 o 18 fichas. Cada ficha son artículos ensayísticos que promedian entre unas 18 a 21 a 22 páginas. Es decir, tenés prácticamente libros escritos en nuestro, digamos, portal digital. Son libros electrónicos o digitales que va desarrollando el licenciado Santiago del Pino en una obra de investigación impresionante, realmente de alta calidad. Ahí tenés democracia con IA de inteligencia artificial, inteligencia ampliada, todo ese desarrollo histórico, conceptual de la evolución de esta tecnología, que con ella, bueno, vienen aparejados un montón de inconvenientes, por un lado de ventajas, de enormes ventajas que ya sabemos usufructuar muchos de los que trabajamos en este tema, de los que estamos en medios digitales, y es evidente que concede un montón de ventajas. Son grandes servidores de información, son algo así como gestores de la información que, bueno, se manejan a altísimas velocidades. Es decir, en muy poco tiempo tenés concentrada una enorme cantidad de información. Es algo así como la concesión de un enorme crédito económico cuando obtenés una suma de dinero tan grande que es imposible que la puedas lograr al cabo de varios años, y esa suma de dinero te permite un emprendimiento empresarial y comercial. Te manejo esa analogía para que te des cuenta de las ventajas informativas. Si nos concede un crédito informativo impresionante como para capitalizarlo luego, estudiarlo, ordenarlo y poder brindarlo a todos ustedes. Ya todo se navega, se busca por Internet a través de inteligencia artificial. Podés seguir navegando por el método anterior, por los métodos de Google, yo lo sigo haciendo también, complemento una cosa con la otra, y por cierto que en mi condición de lector consuetudinario estoy dado siempre a la lectura, lectura de libros, lectura también de revistas, de periódicos, de diarios, pero estoy siempre dado a esa investigación desde la lectura, digamos que desde la vieja escuela, prácticamente. Dicho todo esto, te digo que nos encontrás en nuestro canal YouTube, que es en donde estamos, tiene el mismo nombre de nuestro programa. Podés ahí suscribirte, la suscripción principal, la suscripción, digamos, preponderante es gratuita, es gratis. Colaborás con las ideas de la libertad, del Estado de Derecho, que estamos proponiendo desde este programa que es de Libertas. Este programa tiene como nombre una pregunta, por muchos de ustedes ya muy conocida: ¿en dónde estamos? Esa pregunta, que es muy conocida por muchos de ustedes, se va frecuentando en el día a día en nuestras redes sociales, fundamentalmente al pie de cada uno de los videos de nuestro YouTube, que va creciendo afortunadamente de modo exponencial. Y digamos que Dios mediante, bueno, procuramos que eso siga así, en ese crecimiento grande. Van creciendo también nuestras redes como Instagram,
como X, Facebook y TikTok. Estamos en todas esas redes sociales o plataformas que usamos como redes sociales. Tenemos ahí entonces configurado nuestro streaming vinculado a nuestra casa madre que es la web de Libertas, libertas.uy, www.libertas.uy. También salimos por la 30, la radio, bueno, ya señera, legendaria en el Uruguay, todas las mañanas de 11 a 13 horas, de lunes a viernes por la 30, 11:30 AM, o si no ingresás a su web que es www.radionacional.com. Bueno, ahora sí, vamos con este tema que es muy importante. Ayer, discurso del presidente de la República Oriental del Uruguay, un día después del discurso del presidente de la Argentina, de la República Argentina, Javier Milei, un discurso el de Javier Milei con motivo, digamos, de la apertura de la Asamblea General en sesión ordinaria, dándole inicio a la actividad legislativa del año 2026. En Uruguay ocurre exactamente lo mismo, discurso del presidente Yamandu Orsi ante la Asamblea General en sesión ordinaria con motivo del inicio de la actividad legislativa también de este año 2026, presentándoles el presupuesto nacional y una evaluación de los supuestos logros de este gobierno. En el caso de Javier Milei se presentaron los logros de su gobierno, toda la acción de reforma estructural que está haciendo Javier Milei, es una enorme cantidad de puntos que ya analizamos, los puedes encontrar en otros videos, videos de días anteriores, donde fuimos analizando los puntos claves del discurso de Javier Milei, que fue un discurso escrito en 53 páginas, elaborado minuciosamente, punto por punto, deteniéndose el presidente argentino en el análisis de cada ítem que iba leyendo, explicándole al auditorio, pero además no solo al auditorio que estaba en ese hemiciclo de la Asamblea General del Congreso de los Estados, perdón, de Argentina, que no es otra cosa que el Poder Legislativo, sino que se dirigió a la población argentina. También lo vimos desde Uruguay, por supuesto por las emisiones de los canales que están en las señales de cable. También muchos uruguayos se sintonizaron por internet, por supuesto, pero tuvo un pico de rating realmente impresionante, un récord de rating en Argentina. No hay programa, por conocido, masivo que sea, que logre los 21 puntos,5 en el tope de rating, y el más bajo, digamos que el piso estuvo en los 17 puntos, pero trepó y se mantuvo prácticamente en el techo de los 21 puntos,5. ¿Sí? 21 puntos y medio de rating es, siquiera llegaba a ese rating, el momento de mayor apogeo, de esplendor, de masividad que tuvo el show de Marcelo Tinelli. Llegó a ese punto apenas, no llegó a tanto, pero había llegado, por ejemplo, a 18, 19 puntos de rating, superando aquellos 13, 14 puntos de rating promedio que tenía Marcelo Tinelli, Jorge Lanata, cuando desarrolló aquel ciclo periodístico que fue determinante para la República Argentina. Fue una labor periodística de ese periodista de investigación, controversial, controvertido, una especie también de showman de los medios, pero digamos que un productor, un editor de noticia, de información, de investigación, que ha sido evidentemente un hombre muy inteligente y muy capacitado para la tarea de la investigación periodística, con mucha llegada, con mucho carisma, con el aplomo, pero a su vez también con la firmeza de las convicciones que él manejaba en la interpretación de hechos que iba investigando. Y cuando Jorge Lanata comienza a experimentar un gran cambio, digamos, en cuanto a su filiación o su perfil político, dejando bastante a ese hombre de pensamiento de una izquierda moderada, para pasar a ser prácticamente un hombre ya hacia la centro derecha, o prácticamente un pensador con esa ecuanimidad de concebir al Estado
como un Estado de derecho, como un Estado de normas, como un Estado de conducta política ajustada al derecho, de responsabilidad ética republicana, claro, cuando se desasna respecto a un modelo populista que era un modelo ladrón, depredador, que estaba empobreciendo gravemente a todos los argentinos y se despacha con ese ciclo, la ruta del dinero K. La ruta del dinero K llegó a dar un rating de 18 a 19 puntos, así que imagínense, era el momento de mayor apogeo en esos dos programas e inclusive Jorge Lanata con su programa de investigación periodística, con un programa político directamente de periodismo político, supera el rating de un programa de show mediático, programa de entretenimientos, muy bien producido, con un montaje impresionante. Eso había sido un gran logro de un periodista de investigación que llevaba precisamente a personalidades que iban investigando esa ruta del robo, esa ingeniería del robo del dinero que iban haciendo, bueno, precisamente los kirchneristas a través del matrimonio Kirchner y que se fue dando luego de la muerte de Néstor Kirchner con Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, por eso hoy por hoy, como consecuencia de todo ello, tiene condena de prisión domiciliaria, está condenada por delitos graves realmente contra la fe pública, contra el Estado, por actos viciados de nulidad, actos administrativos que fueron simulación de actos administrativos, lo que en el derecho administrativo se considera son actos administrativos impropios, es decir, son actos que simulan ser actos administrativos, pero en verdad son el ejercicio de maniobras delictivas que directamente violentan al Estado, atentan contra su estructura administrativa de garantías y de controles y elaboraban por esa vía una ruta de escape del dinero que estaba nada más y nada menos que en los depósitos, en las reservas del Banco Central de la República Argentina, como así también en los distintos, digamos, presupuestos, partidas dinerarias para cada uno de los ministerios también que tenía ese gobierno, y fue creando empresas testaferro que contrataban con el gobierno argentino. Esas empresas testaferro eran precisamente la de personajes que trabajaban al servicio del matrimonio Kirchner, inscribiendo empresas como aquella empresa de construcción, por ejemplo, aquella mega empresa de construcción, también con empresas financieras, como fue el caso de Lázaro Báez, que era un simple cadete empleado de un banco, nada más que eso. Lo mismo pasó con el contador Fariña, que fue uno de los que divulgó muchísimo la ingeniería, pero sobreviene el tema de los cuadernos de Centeno posteriormente, donde hay un acopio de 8 cuadernos que se convirtieron en libros a través de la investigación del periodista y abogado Cabot, que bueno, dio con un bestseller en ese sentido porque resume todo ese proceso de investigación desde aquella ruta del dinero acá a la fecha. Planteado todo esto, en Uruguay también se están dando una serie, digamos, una secuencia de actos que desarrolla este gobierno que no son actos administrativos. Ya lo tratamos en el programa anterior. Lo pueden ver en el video anterior, que es el video de 1 hora y 11 minutos, en el cual desarrollamos acá un concepto fundamental, porque hay una ecuación que debemos entender los uruguayos si pretendemos entender la gravedad del asunto de este gobierno como un modelo populista. Es un modelo populista que está instalado desde las estrategias llamadas revolucionarias por el Foro de San Pablo para arribar a ese modelo político de Estado que es el socialismo del siglo XXI. Entonces van desarrollando una técnica o una tecnología revolucionaria que es lo que ellos llaman la revolución pacífica o institucional. Desde la perspectiva de los analistas, politólogos, sociólogos, periodistas de investigación, juristas, que son de perfil liberal en el sentido correcto de la palabra, que son del perfil del liberalismo clásico, radical, que nos plantea el Estado de Derecho como un instrumento, como una tecnología de cobijo a todas nuestras libertades, porque es una tecnología de reconocimiento de nuestros derechos individuales y fundamentalmente
de garantía en cuanto al cumplimiento de esos derechos que son subjetivos, universales, como el derecho de propiedad, pero a su vez fundamentalmente el derecho a la vida honorable, es decir, el derecho al honor, a ser protegidos en esos derechos, el derecho a la libertad. Artículo 7 de la Constitución de la República. Todos los habitantes de la República Oriental del Uruguay tienen el derecho a ser protegidos en el goce de la vida, el honor, la libertad, la seguridad jurídica, la seguridad social, la seguridad pública, es decir, la integridad de nuestros derechos y de nuestras personas, como así también de ser protegidos en el derecho al trabajo y la propiedad. Artículo 7. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general. Son leyes que limitan, muy especialmente, son leyes especiales, no de carácter general, que limitan pero resarcen, indemnizan, reparan esas limitaciones de estos derechos que son inviolables. Esa excepción de la que habla la Constitución obedece a leyes de interés general, quiere decir que son intereses públicos que son predominantes y se anteponen al interés de algunos particulares y mediante a leyes especiales son ablacionados o digamos que lesionados en parte esos derechos, pero que van a ser reparados. Van a ser reparados porque prácticamente la situación en la que se puede dar es la de la expropiación de alguna propiedad inmueble, alguna propiedad privada, en virtud de una obra pública necesaria, pero el Estado va a resarcir, a indemnizar el valor de esa propiedad y debe, por Constitución, procurar el auxilio de ese habitante o ciudadano al encuentro, digamos, prontamente al encuentro de una propiedad dentro del mercado de propiedades inmobiliarias, porque su propiedad va a ser tasada y pagada de acuerdo al valor de mercado que tenga en ese momento, y a su vez el Estado se encarga de los gastos del juicio expropiatorio y también de los daños y perjuicios que reclame la persona que se ve afectada por esa situación. Por ende, no es violado el derecho de propiedad, sino que es ablacionado. Así se le dice en el derecho administrativo. Hay, digamos, minuciosos y perfectos tratados de derecho administrativo de parte de juristas italianos, entre ellos Carneluti, en una redacción impecable, un italiano bellísimo, donde habla de la ablazione del diritto personale o el derecho subjetivo. Dicho todo esto, en Uruguay están siendo atropellados, violentados esos derechos a través de este proceso revolucionario populista que lo que plantea, según la perspectiva del Estado de Derecho, desde la perspectiva de una república democrática y desde una democracia liberal, es decir, un modelo de libertades, lo que están desarrollando este tipo de regímenes como el que plantea el Frente Amplio, que es claramente una coalición de régimen marxista-leninista, es un régimen socialista que está procurando por todos los medios instalar definitivamente un modelo socializante, un modelo de estatización y de concentración de poder en el poder ejecutivo, es decir, concentrar el poder político, el poder judicial, el poder legislativo, el poder de la administración de los recursos, el poder comercial, el poder de la explotación de los recursos naturales en el poder ejecutivo, va atropellando todo ese, digamos, enorme paisaje de normas, de leyes que nos protegen, que son ese orden jurídico, toda esa tejumbre, toda esa ingeniería de normas administrativas, por ejemplo, de normativa constitucional que inspira y que manda construir un derecho administrativo de actividad administrativa del gobierno desde el Poder Ejecutivo, pero a su vez también todo un sistema de control, es decir, un sistema judicial administrativo de los actos administrativos que son, bueno, nulos, que están viciados de nulidad,
que se llevan a cabo con abuso de funciones, que se llevan a cabo con, digamos, mala voluntad, que desconocen a la normativa administrativa y constitucional, son una de las partes de ese proceso o esa ingeniería populista de la revolución civil o de la guerra civil institucional. Ese es el concepto. Lo puedes encontrar en una enorme cantidad de autores que desarrollan esto haciendo un análisis comparado del modelo populista revolucionario de Venezuela, del modelo revolucionario populista de Bolivia, del modelo revolucionario populista de Argentina, pero se detienen mucho en el modelo paradigmático, que es el modelo chavista de Venezuela, y cuando vas leyendo eso, por ejemplo, en La democracia defraudada, de Benavente Urbina y Chirino, dos autores que son realmente geniales en este tema, dos investigadores, politólogos, uno es historiador y periodista, Chirino, argentino, el otro autor es politólogo y catedrático también chileno, van haciendo un análisis minucioso y muy documentado en ese libro, La democracia defraudada, donde ahí citan una enorme cantidad de bibliografía y artículos que tratan el mismo tema. Hay un universo de autores de alto prestigio y de alta, digamos, capacidad también intelectual y académica, que nos hablan de una guerra civil legal como una metodología del populismo que instaló el Foro de San Pablo para toda América Latina. Y el ejemplo, digamos, iconográfico, el ejemplo paradigmático es el de Venezuela. Y cuando estudias el proceso de Venezuela, te das cuenta que Uruguay va por el mismo camino, haciendo exactamente lo mismo que se hizo en Venezuela. Una profunda transformación por la vía legislativa y por la vía administrativa, en una especie de operación pinza de la naturaleza de nuestro Estado de Derecho constitucionalmente establecido, legislado por nuestro constituyente. Están transformando profundamente, pero no solo que lo están transformando, sino que lo están derribando. Están minando las bases estructurales de nuestro Estado de Derecho por la vía legislativa y por la vía administrativa. En esa, digamos, operación pinza nos están haciendo una encerrona y construyendo un Estado ideológico con un modelo político, burocrático, concentrador del poder en el poder ejecutivo y un modelo económico y financiero estatista, donde todo está pasando a ser del Estado. No en vano se fueron 7.364 empresas, la mayoría de ellas empresas que cotizan en bolsa y son empresas multinacionales. Esas empresas han dejado sin trabajo a miles y miles de uruguayos y no podemos saber la cifra exacta porque este gobierno sabotea la información pública. Este gobierno no brinda las garantías y transparencia de los datos públicos, de los datos que son relevantes para toda la población y que debemos los periodistas tener, acceder a esa información estadística confiable. ¿Por qué? Porque en cada una de las páginas web, que son las casas oficiales de cada uno de los ministerios, así como de cada una de las empresas del Estado, también la web de presidencia, están eliminando, han eliminado todos los datos estadísticos que nos dejó el gobierno anterior. Hacen una especie de holocausto informativo y nos impiden a los uruguayos tener la trazabilidad histórica de un archivo de información estadística como le corresponde a toda república, a todo Estado democrático. Es deber en la democracia de que todos sus funcionarios, fundamentalmente los funcionarios políticos públicos, respondan a la organización y transparencia de la información hacia lo público, es decir, la información pública. Por eso vivimos en una república. Toda la información de los bienes públicos, toda la información de la administración pública del Estado, toda la información de los datos económicos de la economía del Estado, todos los datos de las situaciones sociales que tiene el Estado, todos los datos vinculados a la capacidad
de producción del Estado, todos los datos vinculados a las tasas de desempleo, todos los datos vinculados a las tasas o índices, por ejemplo, de pobreza infantil, de pobreza en general, todos los datos vinculados a las emergencias en materia alimentaria, es decir, a la pobreza y vinculada a la pobreza, la falta de alimentos para determinados sectores de la población. Se le llama a eso técnicamente inseguridad alimentaria. Los datos sobre la inseguridad alimentaria leve, inseguridad alimentaria moderada y la inseguridad alimentaria severa que teníamos desde el gobierno anterior, los datos estadísticos de esas tres franjas o esos tres niveles de inseguridad alimentaria, traducido quiere decir hambre, y además a su vez el desglose de esa inseguridad alimentaria infantil, es decir, el hambre que tienen niños en el Uruguay, la quitaron y pusieron datos totalmente escandalosos, pusieron otros datos estadísticos dando la imagen de que bajo el gobierno anterior crecieron, digamos, esas inseguridades alimentarias, cuando se daban datos muy precisos y desglosados, zona por zona, quintil por quintil, por ejemplo, había un desglose informativo, había también una cita de la fuente de información de los datos de las encuestas, qué metodología se aplicaba, todo eso lo sacaron. Ahora nos dan datos, pero no nos dan el desglose de esos datos, no nos dicen cuál es la vía de acceso para obtener esa información y hacen lo mismo, por ejemplo, con la tasa de homicidios, con la tasa de rapiñas, con la tasa de secuestros, también eliminaron todos esos datos. Por lo tanto, lo que hacen es crear una disrupción informativa, interrumpen, cortan el flujo de información estadística que un país debe tener. Información estadística que debe tener una antigüedad muy importante. No solo 10 años, 15, 20, 30, 40, 50, 60 años, por lo menos, tener, digamos, una secuencia informativa que nos permita ver la película, ver cómo evoluciona o involuciona el Estado de Derecho uruguayo, cómo evoluciona o involuciona el modelo económico y qué repercusiones trae ese modelo económico. Al evitar esa información, están evitando los datos estadísticos de acuerdo a metodologías científicas de información, que son los insumos necesarios para que un gobierno pueda gobernar. Un gobierno que se precie ser un gobierno serio debe tener los datos estadísticos correctos. Son los insumos de un gobierno. Es la materia prima con la cual un gobierno cuenta, pero también es la materia prima de información y de conocimiento que todos como habitantes de este país debemos tener con una prensa que esté realmente liberada a ese ejercicio y protegida en el libre ejercicio de prensa. Entonces, a partir de ahí sí podemos hablar de el libre ejercicio de la prensa, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Porque vos podés tener libertad de expresión, libertad de prensa, si accedes a la fuente de información que es correcta, si accedes a fuentes estadísticas de información cuya metodología científica te dan la garantía de un desglose informativo, dándote incluso todos los apuntes de las fuentes de información a la que acceden para darte un panorama lo más cierto posible de la realidad que están viviendo, en este caso los uruguayos. Todo eso lo eliminaron y ahora están poniendo información arbitraria, información propagandística, lo cual es un oxímoron, porque no existe la información propagandística, existe la propaganda. Entonces lo que están haciendo es un engaño desde el punto de vista de la información, nos están saboteando el derecho a ser libres en el ejercicio de prensa, en el ejercicio de la información, a ser libres en el ejercicio de la opinión. No podemos formar una buena opinión pública si no contamos con esos insumos básicos de una alta calidad de información estadística en todos los temas. Inflación, de cuánto es la inflación del Uruguay. Por ejemplo, ¿qué relación hay
entre el proceso inflacionario, los índices inflacionarios de este gobierno en relación al mismo periodo del gobierno anterior. ¿Qué relación hay entre un primer año de gobierno en materia de inflación, Producto Bruto Interno, por ejemplo, tasas de desempleo, inseguridades alimentarias, por ejemplo, respecto al primer año del gobierno anterior? No tenemos ningún dato. Han eliminado todos esos datos. Han transformado prontamente todo el diseño de publicaciones de las páginas web de cada uno de los ministerios. Y para que te quede claro, cada página web de un ministerio es el ministerio. Y esos son nuestros derechos informáticos, nuestros derechos digitales. Hoy nuestra ciudadanía fundamentalmente es informática. Accedemos a la información navegando a través de redes, solicitando trámites, navegando a través de esas plataformas, navegando a través de esas casas que es como ingresar al ministerio, pero en vez de estar dando pasos físicos, ir a una oficina a la otra, lo vas haciendo por ese laberinto de casillas, de dominios que hay dentro de una compleja página web, como te podrás imaginar, tiene o implica la página web de un ministerio, ¿no? O de presidencia, o de ANCAP, o de UTE, de OCE, de Antel, pero no tenemos. Todo eso está eliminado, está saboteado. No solo está retaseado, está limitado, saboteado. Discontinúan la información estadística y te ponen una información que colabora con el relato propagandístico que hace este gobierno. Este gobierno dan las encuestas, el de Yamandú Orsi, que dio un discurso a todas luces propagandístico, falso, era un discurso ideológico, destacó las políticas de despliegue de recursos económicos para los niños pobres, destacó situaciones alarmantes que están corrigiendo, destacó los acuerdos que están haciendo bilaterales, como el que hicieron con China en esa misión, en la que fueron 150 personas gastando tanto dinero y no se sabe a qué, no hay nada transparente. Sí nos enteramos que fueron a plantearle a China inversión de empresas chinas en Uruguay, pero a su vez la colaboración de China en cuanto a su modelo político, que China instruya a la clase política uruguaya de acuerdo al modelo político, que dé enseñanzas de cómo trabaja el Partido Comunista Chino con el modelo capitalista que controla, es un modelo de capitalismo controlado. Fueron a eso, en verdad. Fueron a cobijarse con China, por un lado, a declarar, digamos, que Taiwán le pertenece a China, a declarar que la pretensión china es correcta en este momento de una altísima tensión geopolítica, geoestratégica y económica entre Estados Unidos y China, pero entre todo el bloque de países que acompañan a Estados Unidos, y lo sigue siendo Europa y el Reino Unido, y los países del sudeste asiático que han construido el ASEAN. ¿Para qué? Para crear una comunidad contra el terror, contra el peligro inminente del sistema comunista chino, que además es un sistema cuyo régimen es expansionista y colonialista, y que está planteándole la guerra al mundo libre, pero su enemigo estratégico, porque no es su enemigo por ser su enemigo en sí, su enemigo estratégico es Estados Unidos, porque Estados Unidos evidentemente hoy con Donald Trump hasta tiene el fichier rol de un sheriff, es el sheriff de Occidente. Donald Trump en verdad es el sheriff de Occidente, junto al co-sheriff, si querés, que es Marco Rubio. Son los dos sheriff, los dos comisarios que están protegiendo dentro de todo lo que pueden los intereses geopolíticos, geoestratégicos del Occidente libre, de la civilización occidental, que según la perspectiva de la Casa Blanca desde la administración de Donald Trump, en Europa se está cayendo a pedazos, porque Europa se desorientó respecto a su verdadera matriz, a su origen civilizatorio y al propósito de la civilización occidental, de nuestros estados libres, de nuestros estados soberanos, estados de derecho, interdependientes en balanzas comerciales, industriales, de relaciones comerciales, industriales y también diplomáticas por la vía del derecho internacional, internacional.
entre las naciones, no de un régimen supranacional, que eso es el globalismo que a su vez financia China junto con su socio estratégico Rusia y también ese Irán que está cayendo a pedazos. Y muchos dirán, bueno, a Irán, que es todo ese desastre que está ocurriendo con el chiismo yihadista, de la Sharia islámica, de ese modelo teocrático del ayatolá, que es una autoridad teocrática que reúne dos condiciones, ser autoridad teológica y ser autoridad política, y determina, de acuerdo a sus interpretaciones coránicas, qué es lo que hay que hacer en materia política, estableciendo además un modelo socialista, un modelo de estatización de los capitales, de estatización de las fuentes de trabajo, de control de la vida económica y de la vida política y social de su ciudadanía, al extremo de que ya pasa de ser control a ser sometimiento y ser violación de los derechos humanos. Más de 30.000 muertos desde que comenzaron las manifestaciones populares. Hay decenas y decenas de miles de muertos a través de la historia de este régimen. Como pasa también en Venezuela y en Cuba. La violación sistemática y muy violenta de los derechos humanos, la violación de esos derechos humanos a través de un régimen del terror instalado como gobierno. Eso que no le preocupa, por ejemplo, a los integrantes del Frente Amplio, que tanto abogan por la creación del Ministerio de Justicia y de los Derechos Humanos, ansiado sueño de Jorge Díaz. Vamos a tratar este tema en otro capítulo. Pero volviendo a todo esto, del retaseo, del sabotaje a la información, de esta democracia estropeada, de esta democracia usurpada, como dicen los autores del libro, la democracia usurpada, los fraudes democráticos que hacen, bueno, nos encontramos con una enorme cantidad de actos administrativos que por lo menos están viciados de nulidad, por lo menos, porque son verdaderos atentados al Estado de Derecho, a las garantías de nuestras normas administrativas y constitucionales. Por ejemplo, el presidente ha derogado leyes a través de actos administrativos. Te voy a leer esto simplemente. Introducción al Derecho, doctor Enrique Vescovi, sexta edición. Dice en la página 102 que proviene, es un concepto que proviene de la página 100, cuyo subtítulo es Jerarquía de las normas jurídicas. Jerarquía de las normas jurídicas. Dice el eminente jurista uruguayo: ya dijimos que dentro del orden jurídico las normas están jerarquizadas. Por eso hablamos de un Estado de Derecho y de un orden jurídico. ¿Por qué hay un orden jurídico? Porque hay una jerarquía de normas, que es un principio básico, es un principio cardinal del derecho como ciencia. Por eso vivimos en un Estado de Derecho cuando se aplica las ciencias jurídicas, cuando se aplica el derecho como ciencia. Pilar del derecho como ciencia, jerarquía de normas. Dentro de esa jerarquía de normas hay principios sustanciales o principios inspiracionales del derecho, como por ejemplo, principio de igualdad ante la ley, por ejemplo, pero también principio de universalidad de la ley. La ley es general y oponible a todos por igual. Principio de igualdad, principio de universalidad de la ley. Todo derecho, como nuestros derechos fundamentales, es universal. Quiere decir que es un derecho general que se aplica a todos por igual y es un derecho indivisible. Es un derecho que tiene unicidad, unidad. Derecho de propiedad es derecho de propiedad, a todo, a tener propiedad de acuerdo al derecho, es decir, por el justo camino, de acuerdo al mérito propio. Propiedad intelectual, propiedad material, propiedad financiera, propiedad territorial, propiedad inmobiliaria, propiedad mobiliaria, propiedad, lo que es propio, lo que nos pertenece. Ese derecho es universal. Libertad del ejercicio de esa propiedad. El libre emprendimiento, artículo 36 de la Constitución. Para que se cumpla con todo ello, tiene que existir inexorablemente una jerarquía de normas. Por eso hablamos de un orden jurídico.
Esto significa que hay diversos grados de normas jurídicas y tiene una consecuencia esencial, dice el doctor Enrique Vescovi. La norma superior deroga a la inferior. La norma superior deroga a la inferior. Luego dice que baste no saber que existe y que aparentemente cada norma va tomando validez de la norma superior, porque en este curso que es iniciático plantea que excede los propósitos del curso, bueno, resolver el problema del fundamento de esa jerarquía. Es muy largo, no, va a exceder este capítulo del programa. Entonces, basta ahora con que sepamos que hay una jerarquía de normas y esas normas toman validez de una norma superior. Por eso las leyes se basan, dice el doctor Enrique Vescovi, por eso las leyes se basan en la Constitución, que esa es la norma primera de validez de todas las normas jurídicas. Y se forman de conformidad al proceso que ésta determina, no pudiendo modificarlo. Es decir, las leyes se forman de conformidad al proceso formal de elaboración de leyes que la Constitución determina. Pero además, te está diciendo este autor que se forman de acuerdo a las determinaciones que la Constitución establece. Es decir, esas leyes tienen que tener una sustancia, un contenido, que es el que la Constitución le confiere a los legisladores que tenga esa legislación. Esa ley civil, esa ley procesal, procesal penal, procesal civil, esa ley financiera, tributaria, esa ley inmobiliaria, esa ley de alquileres, esa ley de la seguridad social, tiene que darse de conformidad con la Constitución, no puede contradecir la Constitución. Ahí incurrimos entonces en la inconstitucionalidad de la ley. Pero hay otro instituto que obedece también a la misma jerarquía de normas, es decir, otro concepto jurídico que es un instituto del derecho que se establece en nuestros estados de derecho, que es el instituto de los actos administrativos. Porque el Poder Ejecutivo lo que hace es actos administrativos, administra. Quiere decir, ordena, distribuye, orienta, hace, digamos, un trabajo de gestión de la gran casa que es nuestro Estado. El Poder Ejecutivo con su presidente, en verdad, son gestores. El presidente tiene que ser un gran gestor, por eso es un jefe de Estado. Es el jefe que organiza al Estado de acuerdo a lo que la Constitución le dice que tiene que hacer, le confiere. Y eso está establecido en el artículo 168 de la Constitución, numeral primero, y todos los numerales. Pero hay un numeral primero que es muy importante, numeral 10 que es muy importante, y todos los numerales o incisos de ese artículo 168. Por lo tanto, cuando se habla de actos administrativos, se habla de reglamentos, reglamentos estatutarios, por ejemplo, decretos, resoluciones que se convierten en decretos, es decir, son decisiones, toma de decisiones, designación de funcionarios públicos, como el caso de Yamandú Orsi designando al doctor Álvaro Danza bajo la prohibición del artículo 200 de la Constitución de la República. Entonces, para corregir actos administrativos que desobedecen las normas constitucionales que establecen la organización administrativa del Estado, bueno, esos actos administrativos que son desobedientes de la normativa administrativa que la Constitución establece, bueno, hay recursos. Está el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de nulidad, un recurso jerárquico en subrogación o un recurso de nulidad que también subsidie a un recurso de reposición. Artículos 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318 y más artículos que disponen la vía recursiva de, digamos, los actos administrativos que están viciados de nulidad, con desviación de poder, por abuso de funciones, tráfico de influencias, por error, por la comisión de un error, de mala interpretación o desconocimiento de la norma constitucional. Y todo eso se debe arreglar.
lo debe componer el Estado, debe resolver esas situaciones conflictivas con la verdadera autoridad que es la norma constitucional que nos dice cómo se comporta el Estado uruguayo en materia administrativa. ¿Y cómo se hace entonces? Bueno, la sentencia es susceptible de recursos. ¿M? Por ejemplo, una sentencia en lo judicial. Y un acto administrativo también, dice Enrique Vescovi, es susceptible de recursos. Por ejemplo, el acto administrativo tiene también que someterse a dichas normas jurídicas constitucionales, pues de otra manera puede ser anulado. El acto administrativo tiene también que someterse a dichas normas jurídicas constitucionales, pues de otra manera puede ser anulado. Desde que existe el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en nuestro derecho, se pueden anular los actos administrativos. Desde que existe el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en nuestro derecho, se pueden anular los actos administrativos. Es lo que yo siempre les digo, es la única autoridad competente, de acuerdo a la Constitución, que puede encargarse de esa justicia administrativa, pudiendo anular los actos administrativos que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo considere que no responden a la Constitución, que desobedecen a la Constitución, que coliden, que contradicen las disposiciones constitucionales en materia administrativa, como así también pueden contradecir a las leyes administrativas, leyes interpretativas, que son de orden público, que están en consonancia con la Constitución. Te voy a mostrar el artículo que se tuvo que aplicar, que yo a su vez lo expliqué en el programa anterior, el artículo que se tendría que haber aplicado cuando el presidente de la República, Yamandu Orsi, designó al doctor Álvaro Danza como presidente de ACE, desobedeciendo al artículo 200 que directamente prohíbe al doctor Álvaro Danza que sea presidente de ACE. Porque prohíbe que una persona como Álvaro Danza, bajo esa situación jurídica personal, de ser un profesional de la salud en pleno ejercicio de su profesión de médico, pueda ocupar un cargo jerárquico dentro de la salud del Estado como presidente de un servicio descentralizado de salud. Por lo tanto, ese acto administrativo del presidente de la República de designación de Álvaro Danza debió ser recurrido mediante el recurso que establece el artículo 317, que es el recurso de reposición del acto, es decir, de revocación de ese acto administrativo, pero a su vez interponerlo con un jerárquico en su rogación, porque se debe interponer ese recurso ante la misma autoridad que emite el acto, y ese recurso tiene un plazo perentorio, está ajustado a un plazo de 10 días a partir de que tomó publicidad el acto administrativo, en este caso presidencial. El presidente de la República, cuando establece por decreto, por resolución presidencial, en acuerdo con la ministra de Industria, que deja de aplicar la norma general, la norma vigente de la ley de urgente consideración respecto a la paridad de precios de la importación para sostener la estabilidad del precio de los combustibles a través de todo un mecanismo que desarrolla ese extenso artículo que es la normativa general, que deberá interpretarse año a año mediante un decreto interpretativo de esa norma constitucional. El presidente emite un decreto que no la interpreta, sino que contradice a esa norma, que desobedece las disposiciones de ese artículo 247 de la Ley de Urgente Consideración. Entonces, eso también es un acto administrativo que está viciado de nulidad, que tiene una profunda ilegalidad y que viola el principio cardinal de la jerarquía de normas que te acabo de leer, a través de un eminente jurista y catedrático del derecho uruguayo. La jerarquía de las normas, viola la jerarquía de las normas. Mediante un decreto mata a una ley. Lo hizo también con otro decreto que dejó sin efecto la disposición de la ley de urgente consideración en cuanto al pago de las licencias por enfermedad, estableciéndose mediante una regla fiscal, mediante un ajuste mínimo fiscal del Estado, que al funcionario público uruguayo que se vea lamentablemente sometido a una enfermedad y pida licencia por enfermedad,
el Estado uruguayo le pagaría por esta ley que es vigente el 100% de su salario bajo la licencia médica en los primeros 10 días y luego quedaría el pago en el 75%, exceptuándose los casos que puedan esgrimir la necesidad del 100% del pago además. Es muy benigna de todas maneras, digamos, esa reforma, ese ajuste fiscal. ¿Por qué hace eso la ley? Porque mientras ese funcionario público está con licencia médica, está convaleciendo por una enfermedad, porque no puede ir a trabajar, porque no está en situación de salud como para trabajar, tiene un suplente que está ocupando su función. Por lo tanto, ese funcionario suplente o sustituto cobra el 100% del salario que le corresponde a ese funcionario que está cobrando su salario bajo licencia por enfermedad. Entonces el Estado uruguayo tiene un doble costo. Le está pagando el salario al funcionario con licencia por enfermedad, que está bien, es correcto, pero dice, bueno, hasta acá le pago el 100%, a partir de acá le pago el 75%, porque ahora tengo un doble costo, tengo otro funcionario al que le tengo que pagar el 100% de ese mismo salario. Imagínate que en el promedio de esos 675.000 funcionarios estatales que tenemos los uruguayos, debe haber un alto promedio, por una cuestión de ley probabilística, un alto promedio de funcionarios que están con licencia médica, a los cuales todos le estamos pagando el 100% porque el presidente por decreto eliminó una ley. Lo hizo, de hecho, de facto, eliminó una ley. Está aplicando un modelo autocrático, autoritario y autocrático que desobedece a nuestro Estado de Derecho con actos administrativos que están viciados de nulidad. Por lo tanto, son pasibles de ser sometidos a un recurso administrativo. Y la única autoridad para ello es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Vos escuchaste hablar de esto cuando el caso de Álvaro Danza, estos casos que te acabo de mencionar, el cierre ese imprevisto, intempestivo de la Biblioteca Nacional? ¿Escuchaste hablar? Para nada. Disposiciones de cuentas sin publicidad, como cuando el presidente hace abrir dos cuentas a su nombre, so pretexto de ejercicios económicos de urgencia y necesidad para presidencia y dos cuentas en el GROW a nombre del presidente que estén bajo llave, bien cerradas, ahí sí con secreto bancario. ¿No te parece que todo eso es pasible de un recurso, del recurso de nulidad de esos actos administrativos que están violando abiertamente las disposiciones constitucionales? Te voy a mostrar de lo contencioso administrativo, capítulo 4, artículo 317. Los actos administrativos pueden ser impugnados con el recurso de revocación ante la misma autoridad que los haya cumplido dentro del término de 10 días, plazo perentorio. Se van los 10 días y marchaste al espiedo a contar del día siguiente de su notificación personal, si correspondiere, o de su publicación en el diario oficial, hoy es de la publicación en INPO o en todos los medios de comunicaciones, es cuando toma estado público. ¿Por qué dice de su notificación? Porque eso obedece a la hipótesis de un funcionario público, por ejemplo, o de un ciudadano cualquiera que se ve afectado por un acto administrativo o si correspondiere de su publicación en el diario oficial, es cuando ese acto administrativo es de carácter ya nacional, públicamente relevante, como la designación, por ejemplo, de un ministro, como la designación del presidente de ACE, como la designación de los integrantes de un directorio, como esas disposiciones, esos decretos que anularon leyes, por ejemplo, como la resolución presidencial que acepta la clausura imprevista de la Biblioteca Nacional sin obedecer a los trámites que corresponden, son actos administrativos viciados de nulidad. Inciso 2. ¿Qué dice el inciso 2 de este mismo artículo? Cuando el acto administrativo haya sido cumplido por una autoridad sometida a jerarquías, en este caso el presidente de la República es una autoridad sometida a jerarquía, porque acá la jerarquía judicial administrativa es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es un órgano que tiene una competencia exclusiva de mayor jerarquía en cuanto al ordenamiento jurídico del Uruguay en relación al presidente. El único órgano que tiene la jerarquía, la competencia para resolver un conflicto jurídico de un acto administrativo presidencial en este caso,
con las normas administrativas constitucionales y con las normas administrativas de las leyes que están en consonancia con la Constitución, bueno, es una autoridad sometida a jerarquía. Entonces, cuando el acto administrativo haya sido cumplido por una autoridad sometida a jerarquías, podrá ser impugnado, además, con el recurso jerárquico, el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria al recurso de revocación. ¿Por qué esto? Pues porque si acaso no reconoce el presidente, en este caso, al recurso interpuesto, y pasan los 10 días, cayó la posibilidad que tenemos los uruguayos de recurrir ese acto administrativo. Entonces te dice que podés interponer un jerárquico, porque si acaso transcurren esos 10 días y el presidente no le comunica al Tribunal de lo Contencioso Administrativo o no se expide respecto a la validez o no de ese recurso, bueno, tiene el ciudadano uruguayo, cualquiera sea, cualquiera de nosotros, y en este caso lo pudieron haber hecho, por ejemplo, los integrantes del departamento jurídico de la JUTEP, que estuvieron en conflicto. El informe jurídico de la JUTEP contradice al directorio de la JUTEP en cuanto a la situación jurídica de Álvaro Danza, podrían haber elevado entonces el recurso de reposición del acto del presidente conjuntamente con un jerárquico en subsidio, va conjuntamente por si acaso el presidente deja transcurrir los 10 días y ese plazo perentorio caduca, entonces trasladan ese recurso al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y le dicen, mirá, le dicen a los, te lo digo así en criollo para que lo entienda, le dicen a los integrantes del tribunal, que son jueces, son abogados, son la única autoridad judicial en esta materia, le dicen, miren señores, el presidente dejó transcurrir los 10 días, el plazo terminó, pero yo tuve la precaución de poner un jerárquico en subsidio, porque este jerárquico ahora a mí me subroga el recurso principal, que es la pretensión de revocar ese acto administrativo de acuerdo a los fundamentos que les planteo, que son estos fundamentos jurídicos muy claros y de acuerdo a los hechos que se han dado, a los fundamentos de hecho. Entonces el tribunal observa ese recurso, lo ve y establece ahí el pleito, la contienda, y es el único órgano que puede sentenciar, dar sentencia de nulidad del acto administrativo. Y vamos al inciso 3. ¿Qué dice el inciso 3 del artículo 317? Cuando el acto administrativo provenga de una autoridad que según su estatuto jurídico esté sometida a tutela administrativa, este es el caso, presidente de la República, cualquier órgano del Estado, está sometido a la tutela administrativa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, podrá ser impugnado por las mismas causas de nulidad previstas en el artículo 309. ¿Qué plantea el 309? La nulidad, el recurso de nulidad de actos administrativos que estén en contradicción con las normas de nuestra Constitución y con todas las normas administrativas que respondan a la Constitución. Y esto se hace mediante el recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo, el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria al recurso de revocación. Este es el otro ejemplo. Se podría interponer un recurso de revocación con un recurso de nulidad en subsidio, de acuerdo al 309. A mí me gusta más el recurso jerárquico porque te asegurás ante el órgano que tiene jerarquía de tutela administrativa, como lo es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a que se haga cargo de ese recurso a pesar de haber transcurrido los 10 días para presentar ese recurso a partir de la fecha de la publicidad del acto administrativo. ¿Escuchaste hablar de todo esto en el sistema político uruguayo? ¿Escuchás a la oposición plantear así con necesidad y con urgencia, o plantear prontamente los recursos administrativos ante esta andanada de actos administrativos, todos viciados de nulidad, actos administrativos fallidos, actos administrativos impropios, muy parecidos a los actos administrativos del kirchnerismo, de Cristina Fernández de Kirchner, donde van ocultando un montón de trampas, un montón de violencia contra nuestro Estado de Derecho, lo van agobiando, lo van agotando y van agotando la opinión pública y a su vez se dan el lujo de quitarnos información pública, de quitar, de robar el derecho a la información pública
de acuerdo a todo el proceso de los distintos gobiernos, porque ese derecho a la información trasciende a un gobierno. Es un derecho universal que tenemos, el derecho a la libertad de información, al libre ejercicio de prensa, y es una política de Estado que es transversal a todos los gobiernos. Todo eso está pasando con este régimen, con este gobierno, que da un pésimo discurso mal leído en el día de ayer y que según información seria de distintos periódicos, El Observador, El País, incluso La Diaria también, y consultoras, como equipos, consultores, por ejemplo, Factum, bueno, le dan un índice de aprobación muy bajo. Los que le dan más bajo llegan a hablar de un 23%. Y los que dicen que ha remontado un poco la imagen del gobierno y del presidente, dicen que está en un techo del 37-38% de aprobación. El gobierno anterior, en el primer año de gobierno y en plena pandemia, tenía un 61% de aprobación. Javier Milei está en 59% de aprobación, ya con todo lo que va gobernando, con todas las reformas estructurales que está haciendo y con todos los enormes líos que les está provocando la izquierda populista organizada en procura de desestabilizar a este gobierno de libertades y de reformas profundas, recomponiendo el Estado de Derecho argentino. En Uruguay tenemos un gobierno populista que nos está haciendo la guerra civil legal, administrativa, institucional, que está destruyendo el Estado de Derecho, todas nuestras garantías, destruyendo la economía de los uruguayos, la propiedad privada, la libertad de expresión, de pensamiento, así por estas vías indirectas, por estos subterfugios, por estas censuras implícitas, va desarrollando toda una tecnología de impunidad, porque nadie se hace cargo de aplicar los verdaderos recursos, los verdaderos resortes administrativos que nuestro Estado de Derecho contempla desde nuestra Constitución. Vamos a seguir con este tema. Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay, de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?